Estos son los SteelSeries Arctis 9X, uno de los mejores headsets inalámbricos para Xbox, PC y PlayStation 5. Los adquirí de salida hace un poco más de 2 años y aunque son de los mejores, como todo, nada es perfecto. Así que en esta ocasión te voy a enseñar 5 pros y 5 contras de estos headsets, por si eres de aquellos que está pensando en comprártelos y necesitas una referencia real a partir de mi experiencia. En estos 2 años, usando los SteelSeries Arctis 9X, he determinado que son de los mejores headsets inalámbricos, como muchos afirman. Sin embargo, no todo es como dicen. Primera ventaja: calidad de sonido. Uno de los factores más importantes es la calidad de audio, destacando su balance y claridad. De acuerdo con el juego y la configuración que uses, puedes cubrir los más mínimos detalles del sonido con su respectivo balance. Sin embargo, si juegas como yo en un ambiente con ruido, la calidad se puede ver afectada por tener muy mal aislamiento del sonido externo, y esto hace que se mezcle el sonido de la calle o la casa con el sonido del headset, y así pierde detalles en el audio. Por ejemplo, el sonido de los vehículos que entra al headset puede omitir el sonido de los pasos del enemigo. Para resolver esto, compré estos earpads de 30 mm de un suave memory foam. Son súper cómodos y me aíslan del sonido. Por si te interesan, te dejo aquí el link exacto de compra de Amazon. Segunda ventaja: confort. Wow. Su comodidad. Y es que no vale la pena tener la mejor calidad de audio si tus headsets no son confortables. Inclusive en mi caso, que uso lentes permanentes, son bastante cómodos. Las almohadillas de fábrica son de la gamuza más suave, cómoda que he probado en headset y hasta te permiten que circule el aire a tus oídos. Pero como te mencioné anteriormente, no te aíslan al 100% del sonido externo. Pero si juegas en un ambiente sin sonido externo, son excelentes. Tercera ventaja: conectividad. Wow. Y es que poder ver el estatus de la batería de tus headsets, se mueven en vivo cuando cambias el volumen, el balance del audio. Puedes conectarlo a través de Bluetooth a tu móvil o PC. También te permite conectarlo a la consola y a la PC a la vez. Sin embargo, debes desactivar el micrófono de la PC para poder activar la consola si es que quieres usarlos en uno o en otro. El alcance de conexión es de alrededor de 20 pies. Una chulada. Cuarta ventaja: duración y carga de la batería. Ay. La duración total de la batería es alrededor de 28 a 25 horas, dependiendo del volumen y cómo los uses. Un tip para aumentar la batería es desactivar el Bluetooth y el monitoreo del micrófono si no lo necesitas, y así aumentarás su durabilidad. El tiempo promedio de carga es de 2 horas y media. Un tip importante es que puedes cargarlo mientras los usas y ver el progreso de la carga en tu Xbox o PC. Quinta ventaja: micrófono. Hello. Este es uno de los mejores en un gaming headset, el denominado Clearcast, certificado por Discord, que da una calidad excelente y claridad de voz, y a la vez reduce el sonido de fondo. Sin embargo, si estás en un ambiente de ruido externo o tienes un abanico cerca, te recomiendo encarecidamente adquirir un pop filter para disminuir el ruido externo y evitar molestar a tus amigos. También te lo dejo en la descripción del video el pop filter que utilizo, compatible con este headset. Ahora te voy a explicar los contras y te voy a revelar la mentira más grande de los reviewers sobre estos headsets. Antes de iniciar, si te gusta este tipo de contenido, deja tu like para que esta experiencia llegue a más personas y compártelo a tus amigos. También puedes comentar con confianza cualquier inquietud que tengas sobre este tema. Primera ventaja: el precio. No, espérate. Normalmente, su precio es de $200 y se considera elevado comparándolos con otros de la competencia que, aunque no poseen los mismos features ni calidad, funcionan. Pero no te preocupes,
Si te interesan estos headsets, aquí debajo en la descripción te dejo algunos links afiliados con hasta un 30% de descuento. Segunda desventaja. Hey, espérate, no. El bass. Para los amantes del bass o sonidos graves, este headset está un poco por debajo del mejor headset de SteelSeries, la versión Artist Pro Wireless, pero estos cuestan alrededor de $480. Esto se mejora al adquirir estos earpads de 30 milímetros que te mencioné, ya que te aíslan bastante del sonido externo y el bass se percibe mucho más alto, aunque la situación es con la precisión y casi nadie lo notará. Tercera desventaja. Ese nada más viene con un cable y no sirve. Mala mía. Y es que para su precio solo trae un pequeño cable USB, el cual tampoco es funcional para cargarlo mientras jugamos, por su tamaño. Tampoco trae base, ni trae siquiera un audio jack como otros headsets. Para resolver la carga, usa este cable largo original de ESO, suficientemente largo para cargarlo mientras juego, en caso de ser necesario. Te lo dejaré por aquí en la descripción del video. Por su estilo bajo perfil, a veces suelo llevármelos para el trabajo para escuchar música. Y es que para transportarlos y protegerlos, uso este case rígido compatible. Si te interesa, te lo dejaré en el link de la descripción. Cuarta desventaja. El software, un bobo. Y es que el SteelSeries Engine tiene las opciones básicas para controlar las opciones del headset, pero no te permite cargar nuevos presets o configuraciones personalizadas, las cuales puedas intercambiar en los diferentes juegos y géneros. Un ejemplo de esto es la posibilidad de descargar un preset competitivo para escuchar los pasos o sonidos específicos en un juego. En este caso, debes hacerlo tú, frecuencia por frecuencia, lo que se puede tornar un tanto complicado. Para crear las configuraciones personalizadas y correctas, debes tener conocimiento de lo que quieres y cómo lo vas a hacer. Y ahí, en mi opinión, se acaba lo amistoso del software, ya que se torna complicado. Pero para resolver esto, asegúrate de mantenerte al tanto del club, ya que en el próximo video te voy a enseñar paso a paso cómo configurar estos headsets, para escuchar todo en cualquier género y hasta para jugar competitivo. Quinta desventaja. Calidad de los materiales. Ahora, el quinto contra, y es una de las mentiras que he visto de muchos reviewers. El problema es que ellos ponen como ventaja su construcción y materiales. Sin embargo, existe un fallo en el diseño que hace que los headsets se puedan romper si no les prestas atención. Como puedes ver, la parte superior del headset es de acero flexible. Sin embargo, la parte baja es de plástico duro y ciertamente se sienten bastante buenos materiales. Pero si no lo tratas con sumo cuidado, puedes romperlos en donde tiene el contacto el metal con el plástico. He visto muchos usuarios quejándose de esto, pero es un defecto de diseño, el cual debes considerar para tratarlo con cuidado. En mi caso, vi que se estaban rompiendo un poco. Le coloqué acero plástico y empecé a cuidarlo más en el sentido de ponérmelos con cautela. Y a partir de ahí no he vuelto a tener problemas. Independientemente de todo, son uno de los mejores headsets inalámbricos para Xbox, PC o PlayStation 5. Y los recomiendo, ya que los pros tienen más peso para mí que los contras. Si estás de acuerdo conmigo, escríbeme en los comentarios y dime qué headsets utilizas para jugar. Así que te recomiendo no ignorar o subestimar la calidad de audio. El audio es una pieza fundamental en la inmersión de los videojuegos y es el código a nivel de shooters competitivos. Por cierto, si no has visto cómo competir contra PC usando tu Xbox Series o PlayStation 5, te invito a verlo, así que te lo dejaré por aquí. Soy el Sensei y nos vemos en la próxima. Chao, chao.